Bienvenidos, bienvenidas un jueves más de Aprende a Ser Feliz. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de resumirlo muy bien, porque vamos a hablar sobre las creencias limitantes. Y bueno, ¿qué son las creencias? Y seguramente has escuchado mucho sobre esto si estás trabajando en tu desarrollo personal y en tu proceso de reconexión interior. Y bueno, las creencias es nada más información que se encuentra en el disco duro de mi mente, porque mi mente es como una computadora. Imagínate tu mente como una computadora y adentro tiene información. Porque nosotros no somos nuestra mente, somos nuestro ser, el que dirige la mente, nuestra conciencia. Pero dentro de esta mente hay un sistema de creencias o un software mental o archivos. Estos archivos son las creencias. Y estas creencias crean mi realidad. Estas creencias generan pensamientos, que generan emociones, que generan resonancias y que atraen y crean la realidad en mi vida. Entonces, es algo muy importante si deseas trabajar en tu desarrollo personal, en tu crecimiento interior o en tu inteligencia espiritual para reconectarte con tu ser. Este tema de las creencias limitantes, ¿no? O las creencias, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de creencias. En el budismo, Buda lo llamaba ignorancia a esta parte de creer que mi información, la información que está en mi mente es la verdad absoluta, porque cada sujeto percibe la realidad de manera diferente y tiene diferentes archivos, diferentes creencias en su disco duro, y los toltecas lo llamaban el parásito de la mente a este conjunto de creencias limitantes que me hacen juzgarme a mí mismo o ponerme en la postura de víctima según los toltecas, una de nuestras misiones en la vida es conquistarnos a nosotros mismos y a este parásito de la mente. Y bueno, ¿de dónde vienen estas creencias o estos archivos? Pues se han depositado en mi mente durante tu vida mediante experiencias y lo que aprendiste en tu casa, con tu familia, en la televisión, con los libros, en la escuela, tus abuelos. Todo lo que has aprendido durante tu vida, inclusive puede meterse una creencia ahorita o con tu pareja, etcétera, ¿no? No tiene que ser precisamente en la infancia, aunque estamos muy abiertos en la infancia como esponjas, pero una creencia se puede depositar cuando en cualquier momento en el que interactuemos con los demás. Entonces viene durante tu vida, pero también este es un tema muy interesante que también se trabaja en biodescodificación. Esta información también viene de antes. Antes de venir a esta experiencia terrena, ya traes como un USB, porque eres un campo de energía, frecuencia, vibración e información que conforma tu ser, a lo cual se le llama campo de Higgs. Y este campo este campo de energía tiene información, entonces viene también de antes. Y cuando tus padres o se junta un óvulo con un espermatozoide, pasan su disco duro y sus dos USBs, y entonces obtienes las creencias de tus padres y de tus ancestros. Entonces toda esta información se deposita en tu computadora. Y no es como que tus padres tengan la culpa de haberte depositado esas creencias, sino simplemente es la información que tenían y pues esa información se hereda y se pasa de generación en generación. Esta parte de los ancestros y de cómo una creencia puede limitarte, hay una película de Disney Pixar que les recomiendo mucho que se llama Coco. De hecho, esta película trata sobre las creencias limitantes. Es sobre un niño que de generación en generación, creo que 7 generaciones atrás, hubo un suceso y se pasó la creencia de
el de la música es mala, y él tenía este talento, quería ser músico, pero tiene que sanar esa creencia y ese evento ancestral que estaba mermando su evolución, porque realmente era pues su talento y lo que lo hacía feliz era tocar música. Entonces estos archivos pueden venir desde mis ancestros y se van pasando de generación en generación. Pero la buena noticia es que solo es un archivo, una información, y todos los archivos se pueden reprogramar. Sin embargo, se requiere de constancia y disciplina. Ahora, no todos los archivos son negativos o limitantes. Hay creencias potenciadoras que ahorita vamos a ver. Y bueno, no somos responsables a lo mejor de pues, los archivos que se me depositaron en la infancia, pero como adulto eres absolutamente responsable de reprogramarlas, de observar estas creencias en conciencia y reprogramarlas y elegirlas a voluntad, filtrar o hacer esta limpieza de todas las creencias que en tu computadora te generan virus y reprogramarlas. Eso sí es nuestra responsabilidad como adultos. Entonces, necesitamos ver qué son esas creencias, cómo observarlas y cómo podemos reprogramarlas. Entonces, vamos a ver esto al final de este live, cómo reprogramarlas. Y bueno, entonces ya vimos que nosotros somos responsables de reprogramar nuestra computadora, de limpiarla, porque estas creencias van a crear mi realidad. Bueno, ¿por qué crean mi realidad? Y a veces se habla mucho sobre si haces un lavado del cerebro o si cambiar una creencia nada más es un coco wash que le dicen por ahí. Y realmente sí es un lavado de cerebro, pero de manera positiva, porque la ley del mentalismo, que viene en el Kybalión, se los recomiendo mucho el Kybalión, nos habla de que todo es mente y tú creas tu realidad con tu mente. Si las creencias y los archivos de tu mente son limitados, entonces tu realidad va a ser limitada. Entonces, a través de tus creencias empiezas a proyectar tu vida. Imagínate que tu mente tiene un proyector, como si fuera una película. Entonces, todas esas creencias proyectan tu realidad mediante una resonancia. Esto es física cuántica. Cuando juntas una creencia, un pensamiento y una emoción, se hace esta proyección, como cuando se proyecta una película, se genera esta luz que sale del proyector y entonces empiezas a crear tu realidad a través de las creencias. Y antes nos estamos preguntando qué es bueno y qué es malo, o si esto es verdad o no es verdad. La situación es que en el universo todo es posible. Entonces, están todas las posibilidades, pero la que tú observas, la posibilidad que tú observas es la que vas a materializar. Entonces, más de que sea verdad o no, lo importante es qué observas o qué decides observar. Esto es física cuántica y les recomiendo el video que está en el YouTube, en el canal de Aprenda a ser feliz by Jimena Perdomo, en un live que hicimos sobre física cuántica. Entonces, lo que yo observo materializo. Entonces, si yo tengo una creencia, por ejemplo, en México, donde nací, una creencia muy común es los hombres son infieles. Es muy, muy común esta creencia. Entonces, yo les pregunto a mis pacientes, ¿deseas creer eso? Me dicen, en verdad, Jimé, todos los hombres que conozco son infieles y todos los hombres, por lo menos en México, son infieles. Y esta creencia se pasa de generación en generación y entonces nos aferramos a nuestras creencias y empezamos a debatir. No, en verdad, es que tú no conoces a toda mi familia, ¿no? O es que tú estás joven y yo estoy más grande que tú y entonces no conoces todo. Yo sí. Entonces, no es realmente si es verdad o no, o sea, ese no es el debate, sino qué quieres observar, porque existen los fieles y los infieles, las dos posibilidades. ¿Cuál quieres materializar en tu vida? Entonces puedes decir, observo a los hombres fieles y creer lo posible. Y si lo crees posible, lo materializas según la física cuántica.
Entonces no es debatir si qué es verdad o qué no es verdad, porque el universo está lleno de posibilidades, sino más bien qué quieres crear, qué quieres observar. Y a lo mejor sí, esta creencia se ha pasado porque es que todos los de mi familia han sido infieles, o los Sánchez siempre han sido los hombres infieles desde hace millones de generaciones, ¿no? Y bueno, posiblemente esto se llaman patrones, y los patrones es una creencia que se hereda y se hereda y se hereda, entonces se va creando la misma resonancia, la misma realidad y las mismas conductas. Y realmente no es una creencia que a los hombres les funcione mucho, porque también he tenido hombres en mi consultorio diciendo: Jim, estoy muy triste porque perdí a mi familia, perdí a todo por esta parte de ser infiel. Y entonces revisamos su sistema de creencias, y también los hombres tienen esa creencia, y hasta si no eres infiel, no eres hombre, entre ellos se presionan. Entonces realmente son creencias, no es que esté bien o mal, sino qué consecuencias tiene ese archivo en tu vida. Y aunque haya venido de generaciones, muchísimas generaciones antes, entonces no significa que tú tengas que tener esa creencia, tú la puedes modificar. Y a veces sentimos que le estamos siendo infieles a nuestros padres cuando modificamos nuestras creencias a voluntad, porque pensamos que es como una traición hacia nuestra familia el modificar una creencia. Pero si esa creencia a ti no te genera consecuencias positivas, es necesario que la modifiques, porque aparte los hijos vienen a evolucionar a los padres, a generaciones previas, porque si no, no evolucionaríamos como especie. Entonces cada generación va reprogramando estas creencias, y esto genera un choque muy fuerte entre los padres y los adolescentes, porque el adolescente empieza a darse cuenta de estas creencias que no le funcionan, que no le generan consecuencias positivas, o por ejemplo acerca de su profesión, su talento, lo que le apasiona, como los hombres no pueden bailar, ¿no? Por ejemplo aquí en México, porque eso tiene que ver con su orientación sexual. Entonces rechazan mucho a los hombres bailarines, por ejemplo. Y entonces si tú piensas que ser bailarín es algo malo, y hay hombres que les encanta bailar y que es su talento y que caen en flow, entonces eso va a reprimirte y va a detener tu evolución, va a detener las verdaderas necesidades evolutivas de tu ser. Y lo que pasa es que este sistema de creencias al que dañas a nosotros mismos, porque tratamos de encajar en él, y si no encajamos en él, nos empezamos a juzgar a nosotros mismos, siendo duros, mermando nuestra autoestima y nuestra propia evolución. Y también empezamos a juzgar a otros, porque si no encajan en ese sistema de creencias que yo tengo, entonces está mal, lo que está fuera de mí está mal, y genero odio. Y eso es otro veneno mental según el budismo, el odio. Y por este odio, por defender estas creencias, generamos guerras. Primero, guerras internas, guerras entre las verdaderas necesidades evolutivas de mi ser y mi sistema de creencias. Se genera esta guerra interior, y también se proyecta afuera mediante una guerra exterior. Con guerras exteriores me refiero a nivel social, que es por sostener diferentes sistemas de creencias, y también guerras con las personas que amo, con mi familia, con mis amigos, por defender ese sistema de creencias y apartándome, aislándome de las personas que amo y dañando mis relaciones personales, cuando el origen de esto es simplemente un archivo o un sistema de creencias. Entonces, ¿cómo vamos a elegir la creencia? Ya que observamos que una creencia me está limitando, ¿cómo la vamos a elegir? No la vamos a elegir en relación a si está bien o mal, o si es verdad o no, sino más bien vamos a utilizar algo un poco más científico, más neutral, en base a la ley universal, que es cómo te hace vibrar esa creencia, alto o bajo, o la ley de causa y efecto.
qué consecuencia tiene esa creencia en tu vida, positiva o negativa. Y el tercer punto es si eso quieres crear en tu vida o no. La mente, que ya también hicimos un video acerca de cómo manejar la mente, que está en el canal de YouTube. Suscríbanse para ver todos los videos y recibir las notificaciones para que les lleguen. Esto vimos que la mente sirve para dos cosas, crear o sobrevivir. Y creamos a través de nuestras creencias. Y creencia viene de crear, de que yo soy responsable de crear mi realidad en base a mis resonancias. Esto es la ley de la atracción. Entonces tengo que elegir esa creencia porque es lo que va a empezar a dibujar el lienzo de mi vida, lo que va a empezar a proyectar mi realidad. Y esto es confrontante porque nos aferramos a ellas de una manera bárbara. Entonces, cuando estamos empezando a observar que tengo creencias que no me funcionan y que a lo mejor yo había defendido como la verdad última, entonces no empiezo a confrontarme con este sistema de creencias y ver que a lo mejor la realidad que yo había decidido observar antes no es la realidad que quiero en mi vida, como esta parte de los hombres son infieles. A lo mejor no es el patrón que quieres seguir o los hombres o la pareja que quieres atraer en tu vida. Y esto es confrontante porque dices, no, pero esta es mi creencia y es la verdad. Y hay algo que le llamo la personalidad anti-Sócrates, que es algo que te detiene mucho a tu evolución, que es pensar, yo solo sé que lo sé todo, por lo contrario de lo que había dicho, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y entonces si tú piensas que lo sabes todo, vas a detener tu evolución totalmente porque te vas a negar la posibilidad de observar tu sistema de creencias y elegirlo a voluntad en base a lo que quieras crear en tu realidad y en la de todos, porque en suma, si todos observamos lo mismo y creemos lo mismo, entonces se materializa algo a nivel social. Y esto tiene que ver con un valor muy importante en el mundo, que es la tolerancia. La tolerancia es saber que no todos tienen el mismo sistema de creencias y que necesito respetarlo. Puedo manifestar una creencia, pero no imponerla, porque inmediatamente la otra persona se defiende y dice, oye, no, pero yo no creo eso. Y entonces se vuelven los debates en las familias, se vuelve una pérdida de energía muy grande al estar luchando por defender tu creencia porque no tienes la contraseña del disco duro de la otra persona. No le puedes meter una creencia, inclusive es algo bastante complejo el poder reprogramar. Solamente esa persona va a elegir si la quiere reprogramar o no, pero estar insistiendo en que la reprograme es de verdad muy cansado. Más que reprogramar las creencias de otros, necesito ver hacia adentro y observar las mías y ver si esa creencia me está haciendo vibrar alto o está deteniendo mi evolución, si me está trayendo consecuencias positivas y es la realidad que deseo crear. Y esto me lleva muchísimo tiempo, el poder entrar en mí y observar esos archivos y verlos, porque la teoría del iceberg, por ejemplo, nos dice que el 20% de esos archivos están en el consciente, como un iceberg, se ven, como en el acceso directo de una computadora que entras y ahí están los archivos recientes, pero abajo hay el 80% del iceberg, abajo del agua, son todos esos archivos que están en el inconsciente, que no sé que existen. Entonces, echarme un clavado ahí requiere de un guía, requiere de un psicoterapeuta, de alguien que me ayude a hacerlo. Y también la meditación. La meditación hace que te puedas echar ese clavado y estés contigo mismo, y por eso confronta tanto, porque te das cuenta de algunas creencias que a lo mejor no te estaban funcionando. Entonces, la tolerancia es algo muy importante, porque por falta de tolerancia mataron a millones de personas en la Segunda Guerra Mundial por la creencia de una sola persona. Murieron millones de personas.
Entonces la intolerancia ha generado muchísima violencia en el mundo. Entonces hay que empezar por nosotros mismos, a ser tolerantes con nosotros mismos en relación a este sistema de creencias, en observarlos, en convertirme en un observador sin juicio de mí mismo para poder elegirlas. Entonces vamos a catalogar, porque a la mente le gusta que le cataloguen las cosas para que pueda entenderlas de una mejor manera. Entonces las creencias, ¿no? Vamos a catalogarlas como creencias limitantes, que son las que limitan mi evolución o las verdaderas necesidades de mi ser, las verdaderas necesidades evolutivas de mi ser. Estas son limitantes, como no puedo, o no soy suficiente. Esta también puede limitarte mucho. Vamos a ver creencias que son destructivas, como las creencias negativas acerca de los demás, como la xenofobia, la homofobia y todas las creencias negativas acerca de otro, que hace que destruyamos a los demás. Y las creencias autodestructivas, que son todas las creencias negativas acerca de ti mismo. Y si tienes estas creencias autodestructivas sobre ti mismo, vas a tender a destruir a otros, que es el fondo de las cosas. Y estas creencias autodestructivas, como yo no valgo, no soy suficiente, no merezco las cosas, me van a autosabotear. Son la raíz de por qué me autosaboteo. Entonces, la mente tiene un software y lo defiende porque está programada para algo. Entonces, solo va a ser a lo que está programada. Por eso necesito programarla a voluntad para que pueda crear la realidad que yo deseo en mi vida. Y no es que la mente sea una mala persona, ni mucho menos, o algo con lo que me tenga que pelear. Simplemente es que la computadora está programada con archivos que no me generan consecuencias positivas, o que no es la realidad que quiero crear. Entonces es un software mental que tengo que observar y reprogramar. Por ejemplo, les voy a decir creencias muy comunes que me encuentro, y la principal que nos limita como seres humanos es: no soy suficiente. Y basta con poner "soy suficiente" en el espejo de tu baño y repetirlo por 21 días, observarlo y creer que es posible, creer que eres suficiente y que no necesitas encajar en otros lados, en otras personas, porque el tratar de encajar en otros sistemas de creencias nos hace creer eso, que no somos suficientes, así como somos, porque cada ser es único e irrepetible y entonces tiene su propia singularidad. Y no podemos encajar en el sistema de creencias de todos. Entonces, por ejemplo, esta creencia "no soy suficiente", necesito reprogramarla, porque eres suficiente y perfecto para el universo, así como eres, con tu sombra y con tu luz, tanto para generar evolución como caos. O "no soy bueno para", rellena este espacio. Sigue esa frase, piensa: "no soy bueno para", en ti. Bien, muchas veces pensamos que no somos buenos para algo, cuando ya tenemos ese software integrado y si lo practicas y con disciplina tienes plasticidad neuronal, puedes hacer nuevas conexiones neuronales y nuevos archivos en tu mente. Pero sí necesitas constancia y disciplina para poder lograrlo. Pero todo lo que practiques por algún tiempo, puedes lograr aprenderlo. O "no puedo", que esa es una creencia muy común. Yo no puedo hacer esto. Entonces, basta con que tu ser le repita a tu mente y programe: "sí puedes, yo puedo, soy capaz, soy inteligente". Y entonces empiezas a creer esto, y entonces empiezas a actuar como tal, pensar como tal, resonar como tal, y crear este personaje que puede hacer las cosas en tu realidad y en la película de tu vida. O yo no soy de los que, yo no soy de los que, eso me lo dicen muchísimo. Por ejemplo, yo no soy de los que hacen ejercicio. Uy, creencia súper limitante, porque si no haces ejercicio te pierdes del mejor medicamento para la felicidad, comprobado científicamente, porque te libera muchísimos neurotransmisores y va a ser la clave para tu salud física y mental. Y si tú tienes programada "yo no soy de los que hacen ejercicio", entonces
vas a ser una persona sedentaria y te va a llevar a tener enfermedades tanto mentales, porque vas a tener un déficit de neurotransmisores, como físicas, ¿no? Por el sedentarismo. O los hombres no lloran, que ya la hemos visto en otros lives. Si no lloras te enfermas. O todos los hombres son infieles, que es lo que les estaba diciendo, muy común. Todas las mujeres deben de tener hijos. Esto es una creencia que veo mucho en consulta. Y no todas las mujeres tienen esa misión en esta experiencia terrena. Y a veces cuando no puedes tener hijos o no era parte de tu misión porque tenías que servir a muchas otras personas, genera a veces mucha tristeza, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha resistencia, porque el sufrimiento es resistencia y esa resistencia viene de una creencia. O no tengo dinero, cancelado, eso es lo que voy a programar, a proyectar en mi realidad. Entonces, no es que no es que niegues la realidad en este momento, o lo que te está pasando, a lo mejor ahorita no lo tienes, pero sí empieza a crear tu realidad en un futuro. Yo soy abundancia, traigo abundancia a mi vida. Es crear otra realidad. O soy un tonto, todas estas creencias sobre ti. Estas creencias sobre ti solamente son creencias y tú puedes reprogramarlas. O por ejemplo, amar duele. Si piensas que amar duele, te vas a privar de la energía más poderosa del universo, que es la evolución. Y amar no duele, duele el ego, duelen las creencias limitantes, duele la resistencia, pero no el amor. El amor inclusive libera oxitocina, una hormona importantísima para tu salud física y mental. Y si tienes ese déficit de oxitocina, pues tienes depresión, ansiedad, falta de fidelidad, de honestidad, de generosidad, de autoestima, de felicidad. Eso está comprobado, ese déficit de oxitocina. O esto es muy difícil. Si tú le dices a tu mente esto es muy difícil, pues va a orientar todo, enfocando todo en relación a que sea difícil. Entonces, ¿qué hacer con este sistema de creencias? Seguramente ahorita ya cachaste alguna creencia. Si cachaste alguna creencia, por favor, escríbela para poder compartir. ¿Y qué vamos a hacer con este sistema de creencias? Primero necesito... hay un sistema que les comento de Aprende a Ser Feliz, que se llama Cáchate, Cancela y Cambia, las 3 Cs. Entonces, primero lo que tengo que hacer es darme cuenta, cacharme, darme cuenta, pero observar esa creencia sin juicio, porque tendemos a juzgarnos y decir, ay no, ¿cómo puedes tener esa creencia? Te pasas, y nos empezamos a regañar y a mermar nuestra autoestima. Entonces conviértete en un observador consciente de ti mismo, sin juicio. Pero para lograr esto necesitas recurrir a la herramienta, a la práctica que te va a convertir en un observador de ti mismo, que es la meditación. Por eso les recomiendo el reto de meditación de 21 días que está en el YouTube, totalmente gratuito, de Aprende a Ser Feliz by Jimena Perdomo. Y también en el canal hay una meditación aparte, que no está en el reto, que se llama para entrar a la quietud, para la atención plena y entrar a la quietud. Esta meditación en específico te va a ayudar a entrar al espacio entre tus pensamientos para poder convertirte en un observador, una observadora de ti mismo y de tus procesos mentales, incluyendo estos archivos, esta información y estas creencias. Entonces, primero hay que observarlas. Ahí está, esta creencia. Y después hay que cancelar, sobre todo cuando ya generó un pensamiento, ya va a generar un pensamiento, que entonces un pensamiento inmediatamente genera una emoción, una acción y entonces una resonancia. Para detener esto vamos a decir cancelado. Cancela, como cuando pones en la computadora delete, cancelar, necesitas darle una instrucción a la mente, cancela. Ya que cancelas, tienes 30 milisegundos para poder que no se vaya el archivo. Es poquito, entonces hay que practicarlo, pero necesitas cambiarlo, reprogramarlo. Reprograma el archivo por la información que sí deseas. Tienes ese poder, es un gran poder, puedes reprogramar ese archivo. No soy suficiente, cancelado, soy suficiente. Y no queda ahí, porque la mente es necia, está hecha para
defender un archivo por 21 días para protegerte, sobrevivir. Entonces te sobreprotege la mente. Entonces te va a decir al día siguiente, no eres suficiente, porque es su programa. Y entonces le vas a decir, soy suficiente. Soy suficiente, soy suficiente. Hay que repetirlo 3 veces para empoderar la creencia. Vas a repetir 21 días la nueva información y lo vas a repetir 3 veces seguidas. Así se reprograma un archivo. En 21 días tu mente va a decir, ok, soy suficiente. Y tu realidad va a cambiar por completo. Vas a proyectar esa persona en tu realidad que se siente suficiente y que los demás lo tratan como una persona suficiente. Porque si tú crees que no eres suficiente, los demás te van a tratar así. Los demás es un reflejo, un espejo de tu diálogo interior, de tus creencias. Entonces, 21 días la mente nesea, si eres, no, yo soy de los que no hacen ejercicio. Al día siguiente quieres hacer ejercicio y tu mente te va a decir, no, somos de los que no hacemos ejercicio. Entonces tienes que decirle otra vez, tengo hábitos saludables, hago ejercicio y me empodero de mi salud. Entonces lo tienes que decir 3 veces. Tengo hábitos saludables, hago ejercicio y me empodero de mi salud. Tengo hábitos saludables, hago ejercicio y me empodero de mi salud. Y entonces la mente se acalla y empiezas a hacer ejercicio. Dilo 3 veces. Al día siguiente te va a decir, somos de los que no hacen ejercicio. Esta es la guerra interior en la que estamos luchando todo el tiempo en nuestra mente, pero en 21 días tu mente dice, ok, vamos a hacer ejercicio. Se hace una nueva colita entre las neuronas, se hace un nuevo archivo. Y se genera otra realidad en tu vida, creas otra realidad en tu vida. Entonces, cada vez que digas, yo no puedo, repite, escríbelo para que seas más consciente de lo que estás, de la creencia que cachaste, que te diste cuenta, escríbela. Tómate el tiempo de reprogramarla, escribir la nueva información que sí quieres, que sea positiva y en presente, porque el universo no entiende del no. Si tú dices, no voy a creer que los hombres son infieles, por ejemplo, estás observando la infidelidad, o sea, es lo que observas, materializas. Entonces tiene que ser en positivo, necesitas observar la fidelidad, necesitas observar este lado positivo. Por eso la afirmación o la información que vas a meter necesita ser positiva y en presente. Entonces, si piensas, no puedo, vas a decir, yo puedo, soy inteligente, soy capaz, soy suficiente, me amo y me acepto tal y como soy. Estas son creencias potenciadoras. Las creencias potenciadoras son las creencias que sí quiero crear en mi vida, porque lo que se genera es la raíz de una resonancia para proyectar mi realidad. Entonces, aprende a filtrar las creencias que ya tienes, que ya traes, ¿no? Empieza a reprogramarlas. Y esto es un trabajo, bueno, bastante arduo, y en vez de estar fijándonos en las creencias de otros y quererlas cambiar, mejor esa energía, inviértela en eso, en crear la realidad que deseas y ser la persona que deseas ser, porque tienes ese gran poder. Entonces, invierte tu tiempo en eso, más que nada. Obsérvate y empieza a reprogramar tus creencias. Esta parte se llama como reingeniería mental. Es una materia que no nos enseñan en la escuela. Cómo reprogramar, filtrar nuestras creencias, porque si llega una creencia a ti nueva, por ejemplo, de tu pareja o de un amigo o algo que te dice, yo le llamo ganchos energéticos, que te dicen, es que eres medio tontito para esto, o yo creo que no vas a poder, hay que cachar ese gancho energético, esa creencia, y cerrar la contraseña de tu disco duro para que no entre. Entonces también tienes que aprender a hacer eso, que ya las creencias de otras personas que no te funcionen, no es que empieces a rebatir, sino que cierres la contraseña, así tú, en quietud, cierro la contraseña de mi disco duro, ya, ¿no? O sea, respeto su creencia, que es la tolerancia, ¿no?
pero no dejo que entre a mi disco duro, porque no es una creencia que a mí me vaya a generar evolución. Y como cada ser tiene un diferente camino evolutivo y tiene esta singularidad, entonces lo que le hace vibrar alto a él, o lo que es su evolución, no es lo mismo que me va a hacer evolucionar a mí, lo que me va a hacer vibrar alto. Entonces necesitamos respetar la evolución de cada ser como un ser individual, singular, ¿no? Singular con sus propios ritmos, que aparte eso hago mucho también, hacemos los seres humanos, es compararnos con otros, de, bueno, cada quien tiene su ritmo evolutivo. Y entonces, no, pero él ya alcanzó mis metas y entonces yo no puedo. Y entonces, ¿por qué esa persona ya alcanzó mi meta y yo no? Entonces, mermo mi autoestima todo el tiempo cuando esa persona tiene un diferente ritmo evolutivo que el mío. Y respetar mis ritmos evolutivos, los del otro y los del universo, se llama paciencia. Entonces, ya vimos dos valores: tolerancia y paciencia. Respeta tus propios ritmos, los del otro y los del universo, y entonces vas a tener, te vas a sentir más en paz y te vas a llevar de una manera más calmada tu propio trabajo interior. Entonces, si estás viendo esto, es porque ya es momento de darte cuenta de esos archivos, reprogramarlos y someterte a este proceso. Y les mando un abrazo de luz enorme, lleno de oxitocina, y bendiciones a todos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y toca la campanita para recibir más herramientas para ser feliz.